Y como cada martes le damos la bienvenida a Diego Pasjalidis. Diego es ingeniero industrial, es el autor del libro Inspiración Extrema, docente, consultor, conferencista, es director de posgrados y maestrías de ITBA, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Es la hora de almorzar para muchos y él llega a los chori. No sé de qué va la columna de hoy. Me mandó el título el fin de semana y bueno, hoy que me sorprenda. ¿Cómo estás, Diego? Pero un placer, es por el aniversario. Vamos a festejar con unos ricos choris al mediodía. Es verdad, por los 12 años de ser social. Bueno, unos choris. Vamos con los choris, vamos los choris. A ver por qué surgió a los choris, a los choris. Bueno, es A una ver. historia, vamos a empezar una historia, a contar que había una vez un emprendedor, un hombre grande, Jorge, llamémoslo, de unos 80 años, que vivía al lado de una ruta y vendía choripanes. Ricos, les agregaba muchos ingredientes, algunos con salsa criolla, otros con algunas otras cosas, que iba cambiando semanalmente, porque vivía al lado de la ruta y quería sorprender a toda la gente que pasaba por ahí transitando, laburando muchos de ellos, ¿no? Este señor Jorge, 80 años ya, eh, trabajaba tanto que la verdad que no leía radio, no escuchaba, lamentablemente, solo escuchaba Ser Social, no tenía más tiempo para otras cosas, no leía el diario, no miraba televisión, nada, él estaba en su mundo vendiendo, fascinado, vivía ya siendo jubilado, seguía emprendiendo. Le empezó a ir tan bien a este señor Jorge que alquiló un pequeño terreno primero cerca de una rotonda, donde puso un gran lugar para poner sus carteles, donde él mismo dibujaba excusas, ponía algunas payadas, ponía frases sobre comer el chorizo hoy porque es el día de la primavera o qué sé yo. Tipo muy creativo, se disfrazaba, te ponía sombreros que se mandaba a bordarse chorizo. Digo, el tipo muy, muy apasionado, ya la gente que pasaba por la ruta lo conocía después de tanto tiempo de vender esos ricos chorizos y combinados y siempre sorprendiendo. Feliz. De hecho, después de poner ese pequeño lotecito, creció, ya no daba abasto con la cantidad de chorizos y en un terrenito lindero también lo compró, puso más parrilla, puso algunos parrilleros que le den una mano. Le fue bárbaro al señor Jorge. Pero ¿qué pasaba Jorge? Que tenía un hijo que título universitario, maestría, trabajando en Y no le grandes gustaba el empresas. Un día choripán. no sé si le gustaba o no, pero un día lo llama este hijo y le dice, papá, ¿cómo andás? Le cuenta un poco la historia y dice, pero papá, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? ¿No escuchás la radio, no ves la televisión, los diarios? Estamos pasando una gran crisis. La situación es realmente mala, papá. Peor no podría estar. Hay una guerra también afuera que hace que todos los costos suban. Entonces, medio que hablando el hijo, ¿viste? El padre lo admiraba porque el hijo era estudioso. El padre dijo, la verdad que mi hijo títulos, estudia, trabaja en empresa, está muy conectado, ve todo y dice, este sabe lo que dice. Entonces lo que hizo este señor Jorge, empezó a comprar por las dudas menos pan y menos chorizo y también menos ingredientes, ¿no? Ya la valla donde todo el tiempo cambiaba su frase, ya dejó de ponerlo con tanta gana, porque ya no estaba tan motivado. Dice, che, hay crisis, yo hago chiste con las personas, la verdad que no sé cómo lo van a tomar. El terreno ese que había comprado, bueno, se lo volvió a entregar a una empresa que lo quería usar. Dice, voy a empezar a bajar un poquito los gastos, ¿no? Me quiero Por las preparar, como dudas, siempre, claro. una crisis, ¿no? Me quiero preparar. Ya no anunciaba tanto sus productos. Habló con el proveedor de la carne de chorizo, porque él mismo lo hacía, este Jorge los chorizos. Dice, che, dame una carne un poquito. Ah, chorizo casero, muy Era, bien. era buenísimo, Jorge. Dame una carne un poquito más barata, ¿no? Digo, así me preparo mejor, mezclo, a ver si mezclo algunas otras cositas. Entonces, nada, Jorge se empezó a preparar. Digo, la gente que nos está escuchando te avisan que hay una Muchos deben crisis, te hacer lo avisan. mismo. Exactamente. Después de un tiempo, el negocio empezó a vender menos. La gente ya no paraba como antes. Los pocos que consumían el producto de este señor Jorge después no volvían, no era que lo sorprendían tanto. Eh, el negocio empezó a andar mal, empezó a vender menos. Y en un momento, este señor Jorge le dice al hijo, hijo, tenías razón, empecé a vender cada vez menos, me va cada vez peor. La verdad que estamos frente a una gran crisis. Y esto fue una crisis generada por este señor Jorge, porque él, mientras la crisis Mientras estaba no sabía, sucediendo, a veces hay que no saber, ¿viste? Hay que bueno, ignorar. pero ahí viene el tema, ¿no? Que este señor seguía trabajando, la crisis ya estaba ocurriendo, ya sucedía. El tema es que cuando tomó conciencia, ¿no? El miedo ingresó en él o empezó a prepararse. Fíjate que lo que hizo fue básicamente lo que haría cualquier persona, cualquier emprendedor normal.
empezó a bajar sus ventas. En vez de preguntarse o de analizar un montón de cuestiones que tienen que ver con la crisis, ¿no? A ver, Claro. un primer tema es, hay muchos transportistas que van por la ruta llevando los camiones, los trailers y qué sé yo, transportan productos. Bueno, tal vez el que transportaba antes un producto, no sé, autos, hoy está transportando productos de agro, pero el camionero sigue pasando. Entonces, que la crisis le pegue a un sector o a otro sector, a este señor Jorge no le iba a afectar, porque si seguía vendiendo con tanto ahínco, buenos productos, de buena calidad, ricos, que iban cambiando y qué sé yo, tal vez el negocio le iba bien. Entonces, acá vale con esta historia de la gente que nos está escuchando, voy a dejar algunos tips en general que tiene que ver con la programación, cómo nos programamos nosotros ante las noticias, ¿no? Ante los mensajes que recibimos o ante las crisis. Esto es mucho de programación porque en definitiva termina ocurriendo lo que nosotros pensamos que va a ocurrir. Un primer tema a tener en cuenta es qué se dice, ¿sí? El tema es no quedarse con el título. Che, Ujú. bajó el consumo o hay una crisis. Y esto implica que todos van a dejar de comprarme. No, hay que entender que a veces como podríamos poner en este ejemplo del camionero, una crisis puede afectar a un sector y puede mejorar o beneficiar a otro sector. Y tal vez la gente que pase por la ruta es la misma, nada más que los transportes, lo que transporta es diferente, o tal vez en vez de pasar el camión A, pasa el camión B, pero sigue vendiendo eventualmente Jorge. Claro, o a Entonces, lo mejor antes el camionero paraba en un comedor y ahora paraba en el terreno de Jorge, ¿no? me encantó eso, paraba en el comedor o en una parrilla y ahora para en un puestito y come distinto. Entonces, lo que es malo para uno es bueno para otro. Me encantó. Entonces, primer tema es qué se está diciendo, entender, no quedarse con el título. Segundo, ¿quién lo dice? Porque depende de quién lo diga, que puede ser un periodista, puede ser un político, un competidor, un proveedor, un cliente, no importa quién lo dice, tenemos que entender desde dónde está hablando la persona, qué ve, qué no ve, qué intereses puede tener. Porque a veces puede ser que vengan con mala intención, ¿no? Un rumor de mala intención, y a veces es la propia ignorancia o la propia preocupación de estar mirando un diario que lo afecta a uno y dice, che, pucha, esta crisis nos va a pegar mal a todos, Ujú, realmente se lo cree, te lo transmite a vos y a vos no te pega tanto. Entonces el quién también es importante además del qué. claro. Tercer punto es por qué lo dice. Algunos te informan, che, vale, te quiero informar de determinada situación. Otros te advierten, ojo que haces esto, ¿sí? Otros te quieren meter miedo, otros buscan posicionarse, otros necesitan justificar decisiones que van a tomar. Entonces hay que tener, que tiene que ver mucho con quién lo dices, che, ¿y por qué lo estará diciendo? ¿No? Si vos venís y una persona permanentemente te quema el coco en una situación, decís, che, ¿cuál es el efecto que busca detrás de esto? ¿No? Hay que entender un poquito también ese aspecto. Hoy lo vemos con estas peleas políticas de un lado o del otro, si le va bien, si le va mal. Hay que entender los intereses que tiene cada uno de los sectores, cada una de las personas. Y uno de los últimos puntitos que voy a mencionar tiene que ver con ¿y por qué me va a afectar a mí esto? Y es una pregunta clave. Esto, vamos a suponer que el qué te dice, quién te lo dice y analizaste el por qué, ¿sí? Si este Jorge hubiera tenido ese tiempo. Esto que va a pasar, ¿afecta a mis clientes? ¿Afecta su capacidad de pago? Ujú. ¿Afecta su urgencia? ¿Afecta a mis competidores? Porque puede ser que afecte a un competidor que está ubicado en determinado lugar y a mí no me afecte. ¿Afecta a mis costos? ¿A mi propuesta? Tenemos que entender un poquito eso, ¿no? Porque hay cosas que pueden jugar en contra y a veces pueden jugar a favor. Ejemplo, como comentabas recién, antes sí había un montón de gente que paraba en un comedor o en una parrilla y ahora tal vez coma algo un poquito más rápido, más económico, que podría haber sido los chori del señor Jorge. Y entonces, y lo último, si querés, que tiene que ver con esto es, ya habiendo hecho todo esto, bueno, ¿cómo voy a reaccionar? ¿No? Si ya entendemos Claro. qué se dijo, quién lo dijo, por qué lo dijo, entendemos también cómo me afecta a mí, recién a partir de ahí reaccionamos. No tenemos que reaccionar de manera automática, como dice este señor. Dejo de poner los carteles, dejo de hacer las cosas, me achico, hablo con el proveedor. No, la reacción automática es esa, es achicarse, callarse, bajar la calidad, frenar todo. Esto ocurre siempre, atento, en las crisis de las personas, de los negocios o lo que fuere. La mejor reacción es estratégica, es ajustar sin desaparecer, cuidar costos sin destruir el valor. Hay un momento, hay una cintura que uno tiene que tener para poder jugar con estas cosas. Comunicar más claro puede ser, entender al cliente, reforzar aquello que todavía funciona, preguntarse si esto va a beneficiar, como decís vos, un montón de gente que antes paraba en un parador, en una parrilla, lo que fuere, va a buscar comprar chori. Bueno, ¿qué cosas le puedo ofrecer a esas personas? Entonces, eso tiene que ver con la reacción inteligente. Y muchas veces, ¿vale? Las crisis tienen atrás un sentido de urgencia, un sentido de desesperación.
Y acá justamente lo que busca esta historia del a los chori del señor Jorge es decir, paremos la pelota, cuidado que la crisis no nos pega a todos por igual. Claro. Segundo, si algo te llega como noticia, novedad o como información o como urgencia, procesalo. Ujú. Y tercer punto, de tener en cuenta cómo vas a reaccionar ante eso, porque también detrás de cada crisis, ¿vale? Hay una gran oportunidad. Tal cual. Y Jorge se auto boicoteó por un simple comentario de Por su hijo. el hijo bruto que estudió como yo, pudo haber sido yo, tranquilamente, que vengo con los consejos y de repente viene el otro y dice, no me hubieras dicho nada, seguía para adelante. Es como los chicos que te dicen, cuidado, no lo hagas, que te vas a caer y se termina cayendo y después te dicen, ¿viste? Tal Es una cual. programación también, ¿eh? Tal cual, tal cual. Bueno, me imagino que a los chori entra súper bien en una payada, así que vamos a cerrar el tema como lo hacemos normalmente, que desarrolló Diego en su columna de hoy con una payada. Diego Pasjalidis se convierte ahora en Diego Payalidis, va a sonar la guitarra en manos de Gaby Pisano como siempre, y la payada dice así. Ojo con las palabras y con quién las ha emitido. Este cuento le ha advertido sobre un tema importante, que los datos no lo espanten y lo encuentren prevenido. ¡A los chori, a los chori! Anda a rimar a los choris, mirá que traté.